Tuve noticia de Horacio por una nota al pie en el libro de un suicida. Así como había impactado a aquel hombre lo suficiente para que decidiera seguir viviendo unos meses más, así se volvió para mí un amuleto aquella cita, de tal forma que le tengo presente en cada momento y me la repito tratando de salvarme. Lo curioso es que Horacio, en la mayoría de sus odas, no fue un poeta efusivo. Prefería, como el tópico, el justo medio. Sin embargo, esta actitud contenida, más que a la debilidad, apela a la fuerza. Horacio, dentro de los autores que he leído, es el poeta de la madurez. Si algo buscó en la lírica fue saber qué es lo justo, lo noble, lo ideal, y resistir así el infierno en el que uno vive. Ahora quiero compartirles, quizá también para que ustedes tengan una tabla de salvación, algunos de sus poemas, que acaso no sean los mejores, pero sí los que más han resonado en mí. Sin más, comenzamos. El texto que Pavese transcribió en su diario, animándose con ese fragmento a no sucumbir, fue el inicio de esta oda. Un traductor dijo que el principio de este poema tenía la misma magnanimidad que una obra de Miguel Ángel. Habla de los hombres incorruptibles, los héroes necesarios y de aprender a resistir, tal vez lo único posible en algunas situaciones desesperadas. Horacio, luego de dar ejemplos honorables, trata la desventura de Troya. Esa continuación palidece al lado de su inicio e incluso lo desluce. Creo que ciertos poemas son, en realidad, la justificación de unas pocas líneas. Es posible que la tercera oda del tercer libro sea uno de esos casos. No sé a partir de qué edad la muerte se vuelve un pensamiento diario, pero para cuando Horacio se propone el proyecto de sus odas, la muerte ya está ahí. Una y otra vez habla de su llegada inevitable, aunque en ocasiones quiera despejarse el ánimo ensombrecido cantando los días de gozo, las celebraciones diarias, el vino y la primavera. Sin embargo, esta oda, igual que tantos otros textos, es un aviso sobre la muerte, un memento mori, por recurrir al tópico. Como diría Horacio en otro poema, haríamos bien en no pensar en el futuro, si es que el futuro no es otra cosa que nuestro final. De nuevo, lúgubre, Horacio piensa en la muerte en la tercera oda del segundo libro. También es esta una ocasión para acordarse de la dicha, pues como hemos de morir, hemos igualmente de disfrutar el día mientras nos quede tiempo. En esta oda se reúnen, se siguen, los tópicos más recurridos por Horacio, de tal manera que es posible verla como un resumen filosófico, espiritual y estético de su poesía. El justo medio tan estoico, el epicúreo carpe diem y el sombrío, pesimista, triste memento mori. No seas presa de un furor o una tristeza desmedidas. Aprovecha las horas que aún tengas, pero no olvides que eres mortal. De general detesto la arrogancia. Para mí he elegido el anonimato, lo breve, lo mínimo. Por eso suelo ver con desconfianza las declaraciones de orgullo, pero cuando de toda una obra solo un par de páginas y con justa medida se dedican a la celebración del logro literario, puedo permitirlo. Aunque en un principio parezca fanfarrona la declaración de inmortalidad de Horacio, esa exaltación al poco se templa, ya que a su lado está el constante recurrir de la muerte. Horacio sabía cuál era su lugar en el arte. Sabía, también, que habría de morir. ¿No es entonces este poema un consuelo? Para pensar que no desaparecería del todo, como a veces es bueno pensar cuando se ha sentido que algo terrible está por ocurrir. El tiempo,
Lo único que no se acaba le ha dado la razón. Horacio es, como se lea, un moralista. Eso probablemente es lo más clásico de su obra. Para diluir la soberbia de sus lecciones morales, experimenta en sí. Él es el pobre, el iracundo, el temeroso. Por eso pide perdón en este texto. Me falla la memoria para encontrar otra disculpa de un poeta. Por ejemplar, entonces, se trata de lo que uno hace con sus errores, si está dispuesto a enmendarse. Lo más clásico en las odas es la moral, siempre que por moral se entienda este gesto que corrige, no a los demás, sino a uno mismo. Aunque haya quien quiera olvidar la política, Horacio no la olvida cuando redacta sus poemas. Era amigo del emperador, que en su época fue considerado descendiente de los dioses. Esa mitología es, también, parte de la peculiar política clásica, en la que los hombres aún eran gobernados por divinidades vivientes. Hay algo más: el destino, los dioses menores, los semidioses, los héroes y los muertos. Cada uno una cosa más compleja, más grande, un símbolo moral. En esta oda, Horacio registra la plegaria de un ahogado que pronto se vuelve una amenaza. Para que el divino orden se conserve, para que una cruel sentencia no lo alcance, cada hombre debe rendir los honores necesarios. Esto es tradición y es, igualmente, política. Qué difícil me resulta, cuando más me hace falta, creer en ciertos compromisos, como ver en la literatura una confesión honesta de los valores que guían la vida. Cuando alguien más observa lo que hago, ¿no soy distinto a cómo actúo en soledad? Y la literatura es algo que se escribe pensando al menos en otra persona. Me pregunto si un día podré ver al compromiso social como algo más que un truco bajo los reflectores. Cuando Horacio repudia el oro en esta oda, recuerdo que fue amigo del emperador, que estuvo auspiciado por mecenas. Me imagino su finca en la que pudo descansar sin que la incertidumbre del dinero lo llevara al insomnio. Quien más tiene es, con frecuencia, quien más asegura que no es necesario tener. Así, entristecido, pienso entonces que el padre de Horacio fue un esclavo que ganó su libertad y que al menos en una ocasión Horacio conoció la pobreza. Quizá estaba diciendo la verdad. Recobro el sosiego, leo su poesía. A veces deseo que ciertas declaraciones falsas sean verdaderas. Me paso al campo de los que nada ansían, dice, ojalá sea cierto. Algunos días, sobre todo en invierno, el inicio de la Oda 26 del primer libro de Odas es mi comienzo favorito. También yo querría deshacerme así de mis tristezas. Me gusta la esperanza que promete y que, sin embargo, en el momento en el que Horacio habla de dejar los temores, aún no se ha cumplido, y es como una promesa urgente para poder continuar viviendo cuando por fin se puedan dejar atrás ciertas cosas. Pienso en el final de In the Mood for Love, en el momento que el protagonista confía una pena al hueco de una pared, queriendo creer que de esa manera podrá seguir adelante. Este poema es, para mí, esa ilusión de que el viento sople estos días. La vida se repite y con ella las palabras de los poetas. En Alejandría, cuando Horacio ya era polvo,
Sonó de nuevo la gravedad de un verso suyo en un poema de Constantino Cavafis, preocupado igualmente por la tranquilidad arruinada. Horacio escribió en su momento esta pregunta: ¿quién, al exiliarse de su patria, logra también escaparse de sí mismo? Y Cavafis le responde: la ciudad es siempre la misma, otra no busques, no la hay, ni caminos ni barco para ti. La vida que aquí perdiste, la has destruido en toda la tierra. Para los patrióticos romanos, el exilio no era menos que una sentencia de muerte, o bien la seguridad de la desgracia, o la soledad. Horacio, aumentando el suplicio, asegura que lo único que nunca nos abandonará es el desasosiego. Peor que ser exiliado es no poder huir de lo que ya siempre estará en nosotros. Pocas invenciones pueden permitirse a los poetas si todo está ya dicho. Algunos, sabiéndose únicamente traductores o decoradores de un poeta, ponen todos sus esfuerzos en los detalles. Horacio llegó a replicar a los autores griegos que admiraba. Por eso, en otro de sus poemas, dice que su mayor logro fue usar un metro griego para la poesía latina. Su humildad le hizo omitir una victoria mayor. De los pocos descubrimientos en la literatura, uno es de Horacio. Su obra no se reduce a este texto, pero de lo que escribió, quizás sea por la 11ª oda del primer libro por lo que más se le recordará, aun cuando no siempre se sepa que es suya. Cada vez que alguien festeja el día, se da ánimos, se enfrenta a la brevedad de las horas o simplemente se dispone a vivir, la expresión justa para ese momento la dio Horacio, acaso el primero o el primero del que queda registro en usar tan claramente el carpe diem. Algo tan pequeño como un tópico, tan en apariencia insignificante, y sin embargo, ¿cuántas búsquedas literarias no habrían tenido fortuna si hubiesen podido concretar un instante, una sensación, como lo hizo Horacio en unas palabras? No es necesario conocer la obra de Horacio para motivarse a disfrutar cada uno de los días que quedan, pero es bueno saber que alguien pudo expresar aquello que a veces no puede explicarse, aunque se siente intensamente. Soy un lector olvidadizo que se permite pocas cursilerías, pero hay al menos un fragmento de Horacio que me ha hecho más llevaderos los letargos, me ha ablandado la melancolía y me ha ayudado a resistir. A pesar de mi desconfianza hacia la literatura, me gusta pensar que algunas páginas, como las de Horacio, me han servido. Espero también les pueda servir a ustedes. Nos vemos en el siguiente video.